enmarcar entonces el problema de la familia en el contexto del debate religioso, en especial en referencia al cristianismo, que es lo que apenas conozco. Como todos saben, hay cambios muy significativos en la manera como la gente aprecia y concibe la familia. Hay cambios de actitud en relación al matrimonio y en particular en relación a la filiación. En relación al matrimonio, lo que está cambiando es la aceptación ya creciente y consolidada del divorcio y por añadidura de la convivencia, es decir, de las uniones no matrimoniales, como una forma legítima de construir familia. Eso ha tenido un desarrollo ya largo de los últimos 50 años y está avanzando a una velocidad extraordinariamente alta, elevada, acelerada, la legitimación del matrimonio homosexual, menos aquí en nuestro país, un poco más afuera. Pero la velocidad con que han ido cambiando las culturas en esta materia es algo que ha sorprendido a toda la comunidad científica. En el caso de la filiación, todos sabemos la aceptación, otra vez todavía inestable e incipiente, del aborto en nuestros países, pero que tiene también una réplica a nivel internacional bastante consolidada. Respecto al matrimonio, quiero decir lo siguiente: en el mundo moderno el matrimonio ha sufrido dos grandes cambios. El primero fue la generalización, la aceptación, la aceptación del matrimonio por amor, que se consolida, y por ende el matrimonio electivo, vale decir, el matrimonio como fruto de una elección mutua de una pareja que se constituye en el amor. Esa es una cuestión esencialmente moderna. Hacia fines del siglo XVIII ya se consolida la idea de que una persona debe casarse por amor y por ende debe elegir amorosamente a su pareja. Ese fue el primer gran cambio que sufrió el matrimonio en el mundo moderno. Y el segundo se ha producido 200 años después, es precisamente la legitimación y la aceptación del divorcio. Segunda mitad del siglo XX, uno tiene esos dos grandes cambios en la estructura, en la actitud, en la forma como nosotros concebimos el matrimonio. El matrimonio, se dijo desde entonces, debe iniciarse a través de una amistad conyugal y por ende tiende a decaer el matrimonio por conveniencia y sobre todo el matrimonio arreglado a través de los padres. Y luego se dice no solo debe iniciarse, sino debe sostenerse y permanecer en una amistad conyugal, y es legítimo por ende disolverlo si esa amistad se desvanece. El cristianismo no tuvo inconveniente en aceptar el matrimonio por amor. En particular, cuando este se abre y se acepta socialmente en torno, como dije, a los siglos XVI, XVII y XVIII. Recuerden que no es tan trivial. El matrimonio nunca tuvo mucho que ver con el amor romántico. Y de hecho, las primeras formas de amor romántico se construyeron fuera del matrimonio. Por ejemplo, el amor cortés en las cortes del siglo XVI italiana era usualmente entre un joven y una mujer casada. Y por ende, la idea de que el matrimonio podía constituirse a través del amor es una idea nueva, una idea, digamos así, moderna, que no tuvo un desarrollo sino hasta muy tarde. En la tradición cristiana, la idea de que el matrimonio es electivo, es una elección, se formó sin embargo muy rápidamente. Básicamente porque el cristianismo estuvo asociado a una preferencia muy decidida por el celibato y por ende por la disposición de las personas para no casarse. El estado, como ustedes saben, de perfección religiosa está muy entrado en un mundo moderno
del cristianismo fue la persona que permanecía célibe. El celibato y la preferencia por el celibato, que todavía nosotros mantenemos bajo la forma del celibato eclesiástico y en general de las personas consagradas, convirtió al matrimonio en una opción. Quizás por primera vez en la historia el matrimonio no fue el destino natural, especialmente de una mujer. ¿Qué otra cosa podía hacer una mujer sino casarse y procrear? Y en todas las culturas la mujer tuvo básicamente asignado ese destino inevitable, casarse y tener hijos. Pero es el cristianismo el que introduce, según la historiadora católica que se llama Regine Pernon, esta variante. Por primera vez existe una opción, no solo para los hombres, sino para las mujeres, permanecer siempre y consagrarse a Dios. Entonces es muy importante la contribución que el cristianismo ofrece a la idea de que el matrimonio es un matrimonio electivo, y por ende puede ser el fruto de una elección. También el cristianismo, y por razones más obvias, introduce entonces en esta elección conyugal la idea del amor, una elección que se constituye amorosamente. Cuando aparece y se estabiliza el matrimonio por amor en el mundo moderno, no hay ninguna dificultad. Y el cristianismo, quizás otras religiones también, lo aceptan abiertamente. La exigencia de fidelidad conyugal. Sin embargo, el cristianismo la situó siempre en el horizonte del matrimonio indisoluble, como una exigencia que provenía, ¿no es cierto?, de la naturaleza misma del amor que se torna completa, absoluta e ininterrumpidamente. Hay que decir, la Iglesia desde el comienzo siempre se ha opuesto al divorcio. Y esto efectivamente, este segundo cambio en la condición moderna del matrimonio, es lo que actualmente y solo ahora entra en cierto modo en colisión, en conflicto, ¿no es cierto?, con la disposición creciente a aceptar el divorcio en la sociedad secular. Es un conflicto moderado, no radical. La mayor parte de las personas no ha renunciado al ideal de la indisolubilidad, al menos como ideal. El matrimonio, dicen, cuando uno le pregunta en las encuestas, es efectivamente un compromiso para toda la vida. Hay algo en la exigencia del amor conyugal que exige un horizonte de vida indisoluble, un lazo indisoluble. Por otro lado, está sabido, incluso hoy en nuestra sociedad hipermoderna, el divorcio es visto como un fracaso. Es cierto que ya no como una falta, ¿no es cierto?, pero sí como un fracaso. Y por ende, todavía existe, y a pesar de la aceptación del divorcio, por eso digo un conflicto moderado, ¿no?, porque el horizonte del matrimonio indisoluble no se ha desvanecido por completo. Y curiosamente, el divorcio ha generado como rebote, ¿no es cierto?, una penalización creciente de la infidelidad y del adulterio, que es característica también del mundo moderno. Precisamente porque tal vez es más fácil disolver el vínculo, la infidelidad y el adulterio, que anteriormente eran bastante tolerados, hoy día se vuelve algo muchísimo más intolerable. Y nosotros tenemos datos y evidencia en todas partes, ¿no es cierto?, de una actitud más estricta respecto de la fidelidad matrimonial. Es difícil decir por qué en este horizonte de cosas se acepta cada vez más la convivencia. Pero ojo, los últimos datos que nosotros tenemos muestran que la mitad de los jóvenes chilenos que actualmente conviven desearían casarse y tienen en su expectativa, en su horizonte de vida, casarse. De modo también que tampoco hay que mirar la convivencia enteramente, al menos, como un desafío al matrimonio, sino simplemente como un estado o una condición que no ha renunciado al matrimonio. ¿Qué sucede
sucede con la filiación? Lo que es propio del mundo moderno es la aceptación del aborto, que también se produce en un contexto paradojal de rehabilitación moral de la infancia y de la niñez. En ninguna otra sociedad como la actual, como la sociedad moderna, se valora o se ha llegado a valorar a tal extremo la infancia y la niñez. Y sin embargo, en esa misma sociedad se legitima el aborto. Es importante señalar aquí que fue el cristianismo también el que dio los primeros pasos en esta rehabilitación moral del niño, básicamente por su lucha que comienza en los primeros días contra el infanticidio, que era, digamos, una práctica relativamente corriente en el mundo clásico donde el cristianismo fructificó. También debemos en cierto modo al cristianismo la rehabilitación de la tarea maternal y la rehabilitación también de la condición moral de la mujer en tanto madre, y una concepción más benevolente de la autoridad del padre sobre sus hijos y sobre su esposa, al menos si se la compara con las formas familiares que prevalecieron en el mundo clásico. Pernoud, esta historiadora que acabo de citar, cuenta que los cristianos se delataban muy fácilmente en el periodo de las primeras persecuciones romanas, porque, dice ella, se quedaban con todos los niños, también los que nacían enfermos y también cuando había demasiadas mujeres, que eran las causales principales del infanticidio. Entonces era fácil identificar a un cristiano. Era cosa de ver una familia donde había muchas niñitas y donde había eventualmente alguna persona discapacitada. Entonces está en el corazón del cristianismo, ¿no es cierto?, la defensa bastante incondicional de la vida del niño, de la dignidad, ¿no es cierto?, y del niño y de la mujer que lo alberga. Y es por esa razón que está también en el corazón del cristianismo la oposición moderna al aborto, ¿no? El trato a los niños mejoró considerablemente con el advenimiento del mundo moderno. Desde el siglo XVI en adelante el niño comienza, ¿no es cierto?, a vivir una vida más satisfactoria. Se prolongó la niñez, comenzó lentamente a prolongarse, la madre pudo retener a sus hijos por más tiempo, no se los arrebataban a los 7 u 8 años, los niños dejaron progresivamente de trabajar, como todos sabemos. Recuerden que en francés todavía niño se dice garçon, y garçon significa mocito, un mozo de trabajo. El niño era considerado desde muy temprana edad un pequeño sirviente, un pequeño mocito, ¿no es cierto? Y en los últimos 50 años hemos observado cómo los castigos severos a los niños, especialmente el castigo físico, ha dejado de aceptarse socialmente. La condición entonces moderna de la niñez ha mejorado ostensiblemente, hay que reconocerlo, y eso va naturalmente en el sentido de la dignificación cristiana de los más vulnerables. Por desgracia, la suerte del no nacido se ha deteriorado. También en esto, quizá, debe hablarse, sin embargo, de un conflicto moderado entre la aceptación moderna del aborto y la enseñanza cristiana. En particular en países como los nuestros no se ha legitimado el aborto contra libre demanda, es decir, el aborto libre, podríamos decir, ¿no es cierto? Y solo la gente ha comenzado a aceptarlo aquí bajo causales extremas e improbables. No estamos, por ende, viviendo en el marco de una cultura abortista, e incluso en países desarrollados el aborto sigue siendo una materia controversial. Quiero terminar con esta observación final. Las religiones universales, entre las cuales está naturalmente el cristianismo, pero también otras, han sido usualmente o relativamente hostiles a la familia.
no han sido complacientes con la familia natural, podríamos decir. Las religiones universales encarnan una ética universalista, como la ética del amor al prójimo o al cristianismo. Ama a cualquiera sea su condición. En cambio, como ustedes saben, la familia alberga una ética particularista y circunscribe las obligaciones morales a aquellos que conocemos, a los padres, a los hermanos, pero no mucho más allá. Entonces las religiones universalistas siempre han presionado a la familia para salir del particularismo en la cual usualmente ha estado situada. Hay una tensión específica entre, diríamos, las religiones universales y la familia natural. El cristianismo ha introducido exigencias a la familia que van mucho más allá de lo que podríamos llamar el alcance natural del vínculo familiar. La prohibición del aborto, por ejemplo, o la indisolubilidad del matrimonio. Son exigencias, por decir así, religiosas, ¿no es cierto?, que provienen más de la religión de la familia, que desde luego purifican, mejoran a la familia, pero que no nacen propiamente de ella misma. No es casualidad por eso, a jugar por la evidencia empírica que nosotros tenemos, que alguna de estas cosas, en particular la negación del aborto o bien la indisolubilidad del matrimonio, terminan por sostenerse en condiciones religiosas. Son las personas religiosas, eso es lo que muestran todas las encuestas. Cualquiera sea su confesión, ¿no? En general las personas con convicciones religiosas fuertes, profundas, las que se oponen hoy con más ahínco al aborto y las que sostienen con mayor fuerza el horizonte del matrimonio indisoluble, tanto en la teoría, o sea, en lo que se cree en las actitudes, como en la práctica, ¿no? Son las que abortan menos eventualmente y son las que logran o intentan mantener su matrimonio contra viento y marea. Y entonces uno ve cómo es la religión, ¿no? Y las convicciones religiosas las que están alentando quizás los bienes más preciados que tiene la familia, ¿no? La estabilidad y la fidelidad conyugal y la capacidad de albergar y de recibir a todos los hijos. Eso es todo. Muchas gracias. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con todos los profetas divinos. El tema de la familia en el Islam es un tema fundamental. Todos los profetas fueron enviados con un fin en particular, que es el de educar a los seres humanos. El de educar a los seres humanos, cada uno en la medida que le es pertinente a cada uno. Está el sabio, está el filósofo, está la persona que no tiene grandes estudios, el trabajador. Cada uno en la medida que le es pertinente tiene un grado de perfección al cual llegar. Los profetas divinos han venido, Dios los ha enviado precisamente para educar. El tema de la educación es un tema muy amplio, es un tema general. Está el tema, los maestros tienen un rol fundamental. Los profetas fueron los primeros maestros, pero obviamente el primer círculo en el cual una persona se educa es el ámbito. Y es precisamente desde aquí que se inicia la educación, no solo digamos religiosa, la educación humana. Y es por eso que el Islam le da mucha importancia a esta primera célula de la sociedad, que es la familia. Es por eso que el Islam, como tradición abrámica, sigue las tradiciones, que están en el judaísmo, en el cristianismo, de la constitución de una familia, por supuesto con sus tradiciones particulares y con su perspectiva y cosmovisión particular. En el Islam, lo que estamos escuchando acerca del derrotero que siguió la familia o la idea de familia en el mundo occidental. Y yo hago esta acotación, agradezco mucho, realmente me ha servido muchísimo todas estas palabras, pero quiero hacer una acotación de que ese es el derrotero que siguió la familia en el mundo occidental. Hay otras partes del mundo, hay otras
tradiciones en el cual se ha seguido, digamos, de otra manera el desarrollo de lo que es el concepto de familia. Por ejemplo, en el mismo Sagrado Corán está el versículo, está traducido, en el cual dice: ciertamente hombres os hemos creado de un hombre, de un varón y de una mujer, para que os caséis. Ciertamente que en una pareja la traducción sería un lugar de confort para la pareja, y con la pareja ha dispuesto Dios el amor, ha dispuesto el afecto y la misma pareja como base del matrimonio. Por lo tanto, la base del matrimonio en el Islam, desde la misma revelación del Sagrado Corán, ya de 1400 y tantos años, es precisamente el amor. Es en el amor en el cual se basa la familia en el Islam. Es el amor a partir del cual debe constituirse. Ahora, si es un amor platónico o es otro tipo de amor, como el afecto que se tiene, así como hay afecto hacia un padre, hacia un hijo, hacia un hermano, es un amor de ese mismo estilo en el que se debe tener, en este caso con la pareja, el esposo o la esposa, o es un amor platónico. Ese ya obviamente es otro tema, y ahí sí podemos estar de acuerdo que las ideas del amor platónico se han dado de manera muy reciente en la historia humana. Pero como sea el caso, el amor y el afecto es la base para fundar la familia del Islam. Sin este amor y sin este afecto, simplemente es una unión civil. Es una unión civil que va a tener unas connotaciones como es las leyes de la herencia, de los derechos y las obligaciones. En la familia en el Islam es algo más, es amor, es afecto, es espiritualidad. Y es porque precisamente en ese entorno en el cual se puede criar al ser humano como Dios lo quiere, o sea, para que se perfeccione, para que se desarrolle, para que crezca con una mentalidad sana. El padre y la madre, el esposo y la esposa son claves, son dos ejes dentro de la familia. La familia no está simplemente basada en lo que es un padre, ni tampoco en lo que es una madre sola. La familia en el Islam, la familia de base, la familia tipo, obviamente hay personas, hombres que han quedado viudos, mujeres que han quedado viudas, gente que se ha vuelto a casar por circunstancias de la vida, no cumplir con la religión, ser objeto de algún ataque a madres solteras. Por lo tanto, la familia en general, obviamente que adquiere muchas formas y muchos tipos, pero lo que es la base del Islam, a partir de la cual se forma el ideal, es el matrimonio del hombre, de la mujer, como dos pilares fundamentales, cada uno indispensable para la crianza de lo que es los hijos, para el afianzamiento. El matrimonio en el Islam no es solamente para satisfacer los deseos sexuales, sino más que nada es para que una persona obtenga la responsabilidad, se afiance en la vida y haya un entorno sano para la crianza, ya no de este hijo, 2 o 3 hijos o 10 hijos, como tienen costumbre los musulmanes, sino para que haya toda la humanidad y no 2 o 3 personas. Es la humanidad la que necesita este entorno en el cual el Islam ha dispuesto unas reglamentaciones, algunas de las cuales tienen carácter jurídico y otras tienen carácter ético y moral. En el Islam hacemos una separación, una diferencia bastante importante en lo que son las orientaciones ético-religiosas y lo que es la jurisprudencia. En el Islam se ha mantenido la ley religiosa, así como en el judaísmo se ha mantenido la ley mosaica. En el Islam existe lo que es la Sharia o el Islam. Esto es jurisprudencia. Pero también está la parte moral. En lo que respecta a la familia hay instrucciones que tienen un carácter de legislación, derechos, obligaciones, tanto del hombre como de la mujer. Se ha visto cuáles son las capacidades generales de la especie humana. Se ha visto que la mujer es más emotiva, es más emocional, por lo tanto, tiene el cuidado de los hijos y la cohesión familiar prácticamente tiene un peso muy grande la mujer dentro de la familia. Eso no es por
oprimir a la mujer, sino es por la incapacidad del hombre en ese sentido. Estamos hablando en general, si bien las mujeres en general son más emotivas, hay casos excepcionales en los cuales vemos que hombres que son muy emotivos y mujeres que realmente no tienen nada de emotividad, pero estamos hablando de la generalidad de los seres humanos. Bueno, es en base a esa generalidad que el hombre, por tener generalmente más fuerza, es que es el encargado de traer el sustento y la mujer, que es precisamente la base de la familia, el mayor peso en la familia está en la mujer. La cohesión familiar, el afecto para un crecimiento sano dentro de lo que es la familia. Bueno, hay muchos otros temas, si van surgiendo lo vamos a ir tocando. Está el divorcio, está el aborto, las uniones familiares contemporáneas. Por favor. Gracias, queremos dar la oportunidad también para que las preguntas nos ayuden a profundizar en los distintos temas. Le damos entonces la palabra a la maestra Augusta Parra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada voy a aclarar que yo no soy maestra budista, solamente soy practicante de budismo hace ya varios años, pero no es lo mismo ser maestra. Pero hoy día quería compartir con ustedes la visión particular que tiene el budismo como una tradición que no necesariamente es teísta. De hecho se discute si el budismo es una religión o es una filosofía o es una ciencia. Realmente probablemente es un poco de todo eso. Tengo que señalarles que el budismo efectivamente no es una tradición centrada en la familia y por lo tanto no posee normas o modelos institucionalizados acerca de la familia. Esto debido, y el enfoque o la particularidad de abordar el tema de la familia se basa básicamente en dos cosas. Uno, en las distintas visiones o tradiciones del budismo, que no todas tienen la misma visión, y dos, en la cultura donde ésta se desarrolla. ¿Ya? Eso va a determinar un poco el enfoque que el budismo plantea respecto de la familia. Respecto de las distintas visiones, la escuela más tradicional del budismo, la que fue en el fondo fundada por Siddhartha Gautama, que va a ser un Buda, hace un especial énfasis en el tema del camino ascético y de la renuncia, porque considera que el camino de la liberación espiritual es un camino individual y en ese sentido plantea que la causa del sufrimiento, poniéndolo bien en simple, sería que los seres están aferrados y apegados tanto a las relaciones como a las cosas. Por lo tanto, busca un camino de liberación más bien individual, de búsqueda contemplativa, donde la renuncia tiene un valor muy importante. De hecho, el propio Shakyamuni, ¿cierto?, en la historia de vida, hace una renuncia. Él era hijo del rey del clan de los Shakya, y él hace el acto muy simbólico de dejar su condición de príncipe, de hecho era casado, tenía un hijo recién nacido, deja a su esposa, renuncia a su hijo, en el fondo renuncia a la vida de palacio y renuncia a la vida familiar por seguir en busca de este camino de la iluminación. Entonces, dentro del budismo hay un valor que se le asigna muy fuerte al tema de la renuncia. Por supuesto, no está asociado con el abandono, sino que está asociado con el desprenderse de aquellas cosas que generarían más apego y finalmente implementarían el sufrimiento. Eso por un lado. Y en ese contexto, que esta es la línea liberal más tradicional del budismo, que es la línea más monástica, ¿no? Es como el ideal de la asceta, que me imagina del monje, y que por supuesto ahí el celibato tiene una connotación también muy validada. En ese contexto, la práctica es una práctica individual, una práctica más bien de asceta, y donde el celibato es la práctica común. Por lo tanto, la estructura de la familia ahí se reemplaza por lo que es la comunidad de los practicantes, donde se transformó posteriormente el Buda en sus seguidores, hicieron una comunidad de sangha, que se denomina, que de los practicantes viene a reemplazar lo que sería la estructura de la familia. Eso por un lado, por una visión. Pero la mayoría de la gente no es monje, o bueno, hasta hace poco en el Tíbet sí un porcentaje importante de la población era monje, y era muy valorado en toda la familia tener un miembro que fuese monje o monja, ¿sí? Pero la mayoría de la gente es laica y conforma a su familia y se organiza de esa manera. Y acá pensando con la otra visión de la escuela principal del budismo más contemporánea ya, que es la escuela Mahayana,
y que es una visión más bien laica, ya no solamente el tema de la liberación espiritual o de la iluminación circunscrita a una práctica monástica, sino más bien al mundo laico, y allí se plantea la posibilidad de la iluminación y plantea un método que se da a través de los otros. O sea, yo necesito estar inmerso en la sociedad, necesito otras personas para poder hacer la práctica espiritual. Y allí se rige por una metodología, lo mismo muy práctico, en poner a disposición herramientas, donde dice que la práctica que uno debe realizar está basada en la generosidad de los demás seres, en la práctica de la paciencia, del entusiasmo, la meditación, la sabiduría, etc. Esos son como los dos enfoques donde difiere un poco el concepto o la aproximación que va a tener respecto del tema de la familia. El otro punto que va a determinar un poco el enfoque respecto de la familia es que el budismo no tiene un dogma tan particular respecto, en este caso de la familia, sino que también se adapta al contexto cultural donde se desarrolla. Entonces es distinto un budismo que se desarrolla en Asia, un budismo que se desarrolla en Tíbet, ¿cierto?, donde habían, por las condiciones culturales, habían distintas formas de organización social. Por ejemplo, existe no solo la monogamia, sino que también existe la poliandria. En el Tíbet lo vieron en un reportaje de la televisión, me acuerdo, hace unos años, donde el periodista, claro, con el enfoque nuestro, le preguntaba, es la mujer que se casa con el marido y los hermanos, ¿no? Entonces le preguntaba al marido si tenía celos de sus hermanos. Entonces, con la visión nuestra, pero en el contexto cultural de ellos no existe el concepto de celos porque la organización social está dada de esa manera. Entonces, si en un contexto cultural, por ejemplo, asiático como el Tíbet, se puede dar esa manera de organización social o familiar, pero evidentemente cuando el budismo llega a Occidente y llega a Latinoamérica, ¿cierto?, también adquiere y se adapta a los valores que existen acá. Tampoco quiere decir que el budismo no tenga su propia filosofía de vida, sino que más bien se circunscribe en unos encuadres éticos, pero muy generales, que no solo son para la familia, sino para toda la convivencia de los seres. Y que básicamente se habla de 5 preceptos éticos que tienen que ver con no tomar la vida de ningún ser, y ahí el budismo muy amplio, no solo se cumple a los seres humanos, sino que a cualquier ser que tenga conciencia, no tomar la vida, no tomar lo que es dado, sería no robar, ¿cierto?, no mentir, no mantener una conducta sexual inadecuada. Y cuando se habla de conducta sexual inadecuada, y en el colegio siempre todos preguntamos a qué se refiere eso, pero no abusar de la voluntad del otro, no ir en contra de lo que necesita el otro, desea el otro, o que haya mucha asimetría de poder entre uno y otro. Y básicamente eso es y no ser intoxicante, porque en el budismo se privilegia mucho el tema de la conciencia y la autoobservación como una manera de salir del engaño y de la ignorancia, digamos. Entonces, eso son básicamente, no hay una sola forma de decir o de normar que la familia debe ser de una u otra manera, sino que más bien le da como el libre albedrío en el contexto de estos mandatos éticos a las personas para que se organicen de la manera que consideren más necesaria. En el budismo hay valores transversales, aparte de estos mandatos éticos que yo les menciono, que un pilar fundamental en el budismo es el tema del amor y la compasión, el tema de la bondad amorosa hacia todos los seres. Entonces eso permea no solo el matrimonio, sino que también permea el divorcio, o cuando la pareja decide no continuar más la vida común, digamos, también se plantea que la disolución, el distanciamiento de esa relación, o la redefinición de esa relación, no es vista como un fracaso, sino más bien tiene que ser enfrentada también como un acto amoroso. ¿Ya? No porque dejó de ser mi marido, mi pareja ahora se transforma en enemigo, lo demás, sino que tiene que ser dentro de un contexto amoroso. O sea, este principio de amor y compasión permea como todas las condiciones de la vida. Permea las condiciones como se crían los hijos, permea la condición como el budismo es tolerante respecto de entender que el amor, por ejemplo, no tiene necesariamente una identidad de género, no es solamente entre un hombre y una mujer, puede darse también el amor homoafectivo, y también no es que lo tolere, sino que puede incorporarlo, no hay un rechazo explícito hacia eso. Otro punto importante a lo mejor es hablar del rol, desde el punto de vista espiritual, el rol del matrimonio y
también un rol espiritual. Se entiende que la pareja se une para ayudarse en el proceso de evolución, de crecimiento, o sea, de acompañamiento hacia el estado iluminado. Y por lo tanto tiene que ser en ese sentido, por supuesto, tiene que haber fidelidad, tiene que haber verdad, tiene que haber compañerismo. Y un punto importante que me parece particular también del budismo es que desde el enfoque de género no hace una distinción respecto, o sea, hace una distinción entre lo femenino y lo masculino, pero no le atribuye a uno más autoridad que a otro, o roles tan diferenciados, sino que más bien se habla de complementariedad. Y eso porque en el budismo se entiende como en una relación teísta que la capacidad de llegar a ser un ser completo, iluminado, por decirlo así, es una capacidad que reside en cada uno de los seres, es lo que se habla de la naturaleza búdica. Y eso está presente en un hombre o en una mujer o en cualquier ser que tiene conciencia de igual manera. No sé si ustedes se entienden mucho bien. Okay. Después podemos conversar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Paz. Y ahora le damos entonces la perspectiva de la católica al profesor Fernando de la Cruz. Muchas gracias por su presencia. Quisiera compartir con ustedes una mirada católica a la familia. Por supuesto, no la mirada católica. Y muy personal por lo demás. Y además, una mirada que me es inspirada de una manera muy especial por el sínodo que, como ustedes saben, los obispos del mundo han celebrado este año. Incluso el año pasado se hizo el sínodo de para hacer un sínodo extraordinario, precisamente en torno al tema de la familia. Por lo cual, este es un tema que ha estado muy vivo en nuestra comunidad teológica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y en general en la vida de la Iglesia Católica. Por eso quisiera hacerlo en esa perspectiva. Quiero hacer algo muy sencillo, referirme a 3 puntos. Los 2 primeros en relación a la tradición doctrinal del cristianismo católico en relación a la familia. Y en tercer lugar, una reflexión más vinculada al hoy y a partir de las grandes lecciones que ya podemos vislumbrar de este sínodo de la familia, aunque a pesar todavía no tenemos el documento final. El primer punto que se refiere a nuestra tradición doctrinal. Pienso que por lo menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ya es suficientemente conocida la doctrina de la Iglesia Católica sobre la familia. Por lo tanto, no corresponde ni es posible en este momento reiterarla aquí. Pero sí creo que es útil destacar algunas de las grandes convicciones en que se basa. Destaco solamente 3. La primera, para el cristianismo católico, la familia es la base y el núcleo de toda la convivencia humana, es decir, de la vida en sociedad. En ella se aprende a vivir con otros. En ella el individuo puede aprender que no está solo en el mundo, que necesita de otros para vivir y que él mismo está llamado a participar de esa dinámica fundamental de la existencia humana como coexistencia. Eso se aprende en la familia. Segundo, la familia, por lo mismo, es también el núcleo básico y la primera experiencia de la comunidad creyente. La familia es, en otras palabras, así se dice la doctrina católica, es iglesia doméstica. En ella acontece lo más importante de lo que constituirá a la persona en sus estructuras fundamentales, incluyendo la transmisión primera, básica y probablemente más profunda de la fe, del conocimiento de Cristo, y eso además en el contexto de una comunidad específica. Por lo mismo, el gran desafío de la Iglesia de ser sacramento de salvación, como lo expresó el Concilio Vaticano II, ese desafío se hace especialmente apremiante al interior del hogar. Piensa en algo muy concreto. Si una persona no aprende lo que es la comunión, la aceptación incondicional del otro distinto a ti, el respeto y la acogida,
el afecto y la misericordia hacia los más pequeños y hacia los más ancianos. ¿Cuándo y dónde poder aprenderlo? Conversábamos hace un rato con Fernando, que trabaja en el Colegio San Ignacio, y muchas veces los papás le piden al colegio que haga todo lo que no se hace en la casa. Pero hay cosas que se aprenden en el hogar y en la comunidad. Tercero, para la doctrina católica, el fundamento de la familia es el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que forjan de esa manera un proyecto compartido en la procreación y en la crianza de los hijos, pero a la vez en la aventura de crecer en el llamado a ser verdaderamente una sola carne, como dice el relato bíblico de Génesis. El cultivo del amor de pareja y la apertura a la vida son dos aspectos de una misma experiencia, aunque por momentos, hay que reconocerlo, se haya insistido en el mundo católico, en la tradición católica, en lo segundo, es decir, la procreación, como finalidad exclusiva o prioritaria, por lo menos, del ejercicio de la sexualidad en el contexto del matrimonio, como experiencia de amor responsable y estable. En estricto rigor, en la enseñanza bíblica y en la antropología que está contenida en ella, en los términos concretos de la cultura en la que se inscribe, además, la unión entre el hombre y la mujer aparece como la forma más perfecta, más elevada del designio del Creador, en orden a que esa criatura única que es su imagen, como se dice en Génesis 1, o que es la única que ha sido formada con el polvo del suelo vivificado por el soplo divino, Génesis 2, esa criatura realice la plenitud de su ser en la experiencia de la comunión más profunda con sus semejantes, pero también con el resto de la creación, como insistió el Papa Francisco últimamente. Y de esa manera, y solo de esa manera, en esas experiencias concretas de comunión, la comunión con aquel que es la fuente de la vida. Finalmente, la gran enseñanza de la Biblia para nosotros es que todo ser humano, independientemente de su estado de vida, de su situación de vida, está llamado por Dios a esta experiencia de plenitud que es la comunión. Somos creados para eso, todos. Segundo punto. En ese contexto doctrinal, un punto crucial. ¿Qué relación o cómo debemos entender la relación entre el ideal y la realidad? Por lo que vengo diciendo, llego a un punto que es importante. El cristianismo católico tiene un ideal de familia, pero el sentido más profundo de este ideal no se encuentra en el mero cumplimiento de un mandato divino, sino que se encuentra en la acogida agradecida y responsable de su don. Gratuidad y responsabilidad marcan, creo, la experiencia de todas las familias de este mundo, no solo de las creyentes o las religiosas, de todas las de este mundo. Y los creyentes somos los primeros llamados a reconocerlo y vivirlo de esa manera. Hay un ideal, pero también hay muchísimas experiencias y realidades familiares diversas. El ideal no empaña la belleza de las familias reales. Y lo que corresponde a estas es reconocerse efectivamente como don, valorarse agradecidamente como tales y realizar lo mejor posible su misión, que es tan importante para sus miembros y para el mundo en que están insertas. Me pareció súper interesante esa relación entre particularidad y universalidad en el proyecto ético de la familia con una inspiración religiosa. Para el cristianismo católico, lo que se opone al ideal de familia cristiana no es algún tipo específico de familia. O sea, uno puede decir que esta familia es lo contrario al ideal de la familia cristiana, sino que lo que se opone al ideal de la familia cristiana es la desgraciada posibilidad de que haya personas sin familia. Eso es el gran opuesto al ideal cristiano. Y tercero, una pequeña reflexión sobre el orden. Con esto nosotros nos podemos preguntar
¿Para qué la Iglesia Católica ha llamado a la realización de un sínodo de obispos sobre la familia? ¿Para qué? ¿Para reiterar la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia? Tal reiteración yo creo que nunca está de más, sobre todo porque hoy en día nosotros vivimos en un mundo en que se expresa con mayor facilidad una gran diversidad de voces y de ofertas de sentido. Pero en este punto yo creo que habría que decir algo parecido a lo que reflexionaba el Papa Juan XXIII en su discurso de inauguración del Concilio Vaticano II, hace 50 años atrás. Al plantearse la pregunta acerca de la finalidad última de este concilio, el Papa decía, bueno, deber nuestro no es solo estudiar este proceso que solo se refería a la recta doctrina, como si únicamente nos preocupara su antigüedad. La tarea principal de este concilio no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos. Ustedes conocen que les es tan conocida y con la que están tan familiarizadas. Para eso, decía el Papa, no era necesario un concilio. Y remataba esta reflexión con estas palabras: la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que robando condenas. Me parece entonces que en este mismo espíritu, es este mismo espíritu el que ha predominado en el sínodo de los obispos sobre la familia recién concluido. Y esto lo expresa muy bien el Papa Francisco en diversos pasajes de su discurso de clausura. Me quedo con algunas poquitas palabras y con eso termino, de que están tomadas de ese discurso. Dice el Papa, este sínodo no significa que se hayan encontrado soluciones exhaustivas a todas las dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que se han puesto dichas dificultades y dudas a la luz de la fe. Se han examinado atentamente, se han afrontado sin miedo y sin esconder la cabeza bajo la tierra. Significa haber instado a todos a comprender la importancia de la institución de la familia y del matrimonio entre hombre y mujer, fundada sobre la unidad y la indisolubilidad, y apreciarla como la base fundamental de la sociedad y de la vida humana. Pero también, agrega el Papa para terminar, significa haber puesto al descubierto a los corazones cerrados, que a menudo se esconden incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia o detrás de las buenas intenciones, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. Paréntesis, me pregunto, ¿existen familias que no tengan heridas? Bueno, por último termina el Papa. Significa este sínodo haber afirmado que la Iglesia es iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores en busca de perdón, y no solo de los justos y de los santos, o mejor dicho, de los justos y de los santos cuando se sienten pobres y pecadores. Muchas gracias.